Mi cuñada, quien tiene 27 años, está organizando su boda para la próxima primavera y ha decidido que mi casa es el lugar perfecto para celebrarla. Está comprometida con un joven irlandés y planea una ceremonia al aire libre en nuestro jardín, seguida de un banquete en nuestra amplia sala de estar. No voy a negar que mi propiedad, con sus 4 habitaciones, piscina y un extenso jardín, es ideal para eventos, pero la situación es complicada por varias razones familiares y personales. Estoy casada desde hace 8 años, y mi esposo y yo nos conocimos en la universidad. A diferencia de él, que no viene de una familia de dinero pero es muy trabajador y se ha educado por su cuenta, mi cuñada no trabaja y vive con mis suegros, quienes aún la mantienen. Ella no terminó la universidad, influenciada por ciertas ideas modernas que sugieren que un título académico no es esencial para el éxito financiero. Esta visión contrasta fuertemente con mi educación, pues aunque provengo de una familia acomodada, mis padres siempre enfatizaron la autosuficiencia, insistiendo en que trabajáramos por nuestras becas o tomáramos préstamos para financiar nuestros estudios. Recientemente, descubrí que, a pesar de no estar invitada, la boda de mi cuñada se planea en mi casa sin mi consentimiento explícito. Frente a esta falta de respeto y las mentiras sobre la propiedad de la casa para impresionar a su prometido y su familia adinerada, tomé la decisión de cambiar las cerraduras. Esta acción drástica refleja no solo la protección de mi inversión en dólares en la propiedad, sino también la defensa de mis principios personales y de respeto propio. Estoy buscando consejos sobre cómo manejar esta situación sin escalar conflictos pero manteniendo firme mi posición. ¿Debería reconsiderar mi decisión o hay formas más diplomáticas de resolver este impasse? La sabiduría colectiva de este foro siempre ha sido de ayuda, y en esta ocasión, necesito orientación para navegar estas turbulentas aguas familiares. Decidí alquilar la mitad de mi casa para ayudar a cubrir la hipoteca, y ahora que soy propietaria, me alegro especialmente al observar el aumento de los precios del mercado inmobiliario. Si no hubiera adquirido esta espaciosa propiedad en ese momento, dudo que podría conseguir algo similar a un precio tan accesible en la actualidad. En cuanto a mi relación con mis suegros, es relativamente cordial. Viven al otro lado de la ciudad y, dado que llevo una vida bastante ocupada, no nos vemos con frecuencia. Mantengo un trato decente con mi suegra, con quien converso semanalmente, pero lamentablemente no logro conectar con mi cuñada. Nos encontramos en polos opuestos. Ella parece pensar que mi insistencia en que complete su educación y consiga empleo es señal de celos, ya que ella depende económicamente de sus padres, a diferencia de mí, que siempre fui impulsada a ser independiente. Mis suegros atraviesan dificultades financieras, pero continúan sustentando las exigencias de su hija de 27 años. Mi esposo y yo hemos intentado ayudarla a encontrar un trabajo de oficina, pero ni ella ni mis suegros han mostrado interés. A pesar de que es evidente su falta de iniciativa, me frustra que sus padres no la alienten a buscar empleo, aunque parecen complacidos en proveerle todo lo que necesita. Mi cuñada desea celebrar su boda en mi casa principalmente por el amplio espacio que ofrece, lo que permitiría celebrar la ceremonia, el almuerzo y la cena en un mismo lugar sin necesidad de reservar un hotel para los invitados. Otra razón es que ella no tiene los recursos económicos para alquilar un espacio adecuado y, sin mi casa, tendría que conformarse con una ceremonia mucho más modesta en el ayuntamiento. Ella no dispone de ingresos propios y mis suegros no están en posición de financiar una gran boda. Mi esposo prefiere no influir en mi decisión porque, después de todo, es mi propiedad. Estoy enfrentando un dilema considerable y busco consejo. Acepté inicialmente que la boda se celebrara aquí, pero al enterarme de que ni siquiera estoy invitada, mi frustración ha alcanzado un límite. Mi cuñada ha utilizado a los hombres y sus recursos para conseguir lo que quiere, sin considerar las consecuencias o el impacto en los demás. He descubierto además que su prometido irlandés, quien trabaja como banquero y proviene de una familia acomodada, ha sido engañado por ella para impresionarlo, ya que le ha hecho creer que nuestra casa es de su propiedad. En este contexto, me encuentro reconsiderando mi permiso para usar mi casa en su boda, un evento del cual, sorprendentemente, no soy parte. Agradecería cualquier orientación o perspectiva que pudieran ofrecerme sobre cómo manejar esta situación. Mis suegros, además de otros familiares, llegaron a suplicar que aceptara hospedar la boda. Argumentaron que de no hacerlo, considerarían tomar un préstamo para cubrir los costos del evento. Les cuestioné por qué no podían los novios financiar su propia boda. Tradicionalmente, explicaron, son los padres de la novia quienes se encargan de los gastos,
una costumbre más arraigada en Irlanda que en otros lugares. Aunque no estoy seguro de la veracidad de esto, prefiero que no se me juzgue por estas palabras, pues no son mías. Además, mi cuñada ya había alardeado con su prometido y su suegro sobre la amplitud de nuestra casa, ideal para una celebración grande. Su falta de previsión me causó gracia. Les pregunté, ¿qué pasaría si decido no ofrecer mi casa para la boda? Deberían haber consultado conmigo antes de hacer promesas a otros. Mis suegros asintieron y me rogaron que protegiera su reputación. Acepté, aunque les recordé que deberían haber educado mejor a su hija. No suelo endulzar mis palabras, y quizá por eso algunos piensan que soy arrogante. No entienden que mi franqueza es por su propio bien. Eventualmente cedí y acepté albergar la boda. En mi último post mencioné que, aunque algunos preguntaron si mi cuñada ofrecería dinero para el alquiler, esto no sucedió. Todo esto ocurrió hace 3 meses, y hace apenas 2 días, mi cuñada llegó con mis suegros y 2 diseñadores de bodas mientras yo estaba en el trabajo. Vi todo a través de la cámara de seguridad, que incluye un sensor de movimiento. Después de haber pagado mi hipoteca el año pasado y desalojado a los inquilinos de las habitaciones superiores, tomé un permiso en el trabajo para preparar todo para ellos. Contraté a un servicio de limpieza, pues es una tarea ardua limpiar una casa tan grande por mí mismo. Esta mañana, mi cuñada llegó temprano mientras aún dormíamos. Estaba aquí para su despedida de soltera y quería asegurarse de que todo estuviera en orden. Se mostró satisfecha al ver que había preparado 2 habitaciones para ellos y había alquilado una mesa de comedor más grande para la cena. Mientras recorría la casa, anunció que sus padres se quedarían en mi habitación y ella ocuparía otra con vestidor. Estaba emocionada de mostrar nuestra casa y no podía esperar a ver la reacción de todos. Confundido, pregunté dónde nos alojaríamos nosotros durante ese tiempo. Con tono burlón, sugirió que podríamos ir a casa de mis padres o quedarnos en un hotel, dado que ambos tenemos ingresos suficientes en dólares como para costearlo. Me pareció absurdo tener que mudarnos de nuestra propia casa, y ella simplemente respondió que sería raro que viviéramos allí durante el evento, ya que para todos, era la casa de sus padres. Tras esa conversación, me quedé perpleja. Mi cuñada pretendía hacer pasar nuestra casa como si fuera de sus padres y actuar como una princesa en su propio cuento de hadas. Visiblemente molesta, le pregunté dónde se suponía que viviríamos nosotros si sus suegros hacían preguntas. Ella me respondió con indiferencia que no sería necesario preocuparse porque, en su plan, ni siquiera estaríamos presentes durante los eventos. Me cuestioné sobre cómo manejar nuestras pertenencias personales y nuestras fotos familiares durante la boda. Ella, con descaro, afirmó que diría que todo le pertenece, excepto las fotos en el pasillo, que necesitaríamos retirar antes de la llegada de los invitados. Respiré hondo y planteé, aunque de manera sarcástica, que aún desalojando la casa para mantener su fachada, todavía nos verían en la boda. Sus respuestas me dejaron atónita. Afirmó que no estábamos invitados ni a la boda ni a la cena familiar. Me quedé en shock. Ella continuó diciendo que no sabía cómo había ocurrido, pero que nunca nos había enviado invitaciones, aunque sus padres sí habían enviado algunas. Frustrada y sintiéndome tonta por haber creído en una participación en la boda, llamé a mi esposo, quien, medio dormido aún, no comprendía la situación. Le expliqué que su hermana había decidido no invitarnos, a lo que él, confundido, tardó en reaccionar. Después de varios minutos y repeticiones, finalmente entendió el impacto de no estar invitados a una boda en nuestra propia casa. Mi cuñada, ante mi evidente molestia, sugirió cínicamente que podría asistir solo y excusar la ausencia de mi esposa alegando enfermedad. Pregunté cuál era su justificación original para nuestra ausencia. Con una risa burlona, ella dijo que les había informado a todos que mis padres nos consideraban demasiado tóxicos para el evento. Indignada, me retiré a mi habitación sin más palabras. Era inútil seguir dialogando con alguien tan desconsiderado. Mi esposo me siguió, asegurándome que todavía podía retractarme de mi consentimiento para usar la casa. Demasiado enfadada y necesitando calma para tomar una decisión racional, me senté a actualizar este hilo en busca de consejos, y de alguna manera, escribir aquí me alivió un poco. Aunque me siento más tranquila, no tengo intención de ceder a las demandas de una princesa caprichosa. Aún no sé qué haré, pero definitivamente no abandonaré mi casa para ser parte de su teatro de mentiras. Sea como sea, seguiré actualizando este hilo y pueden contar con eso. Actualización 2. Hola a todos, gracias por seguir mis actualizaciones.
Todos tenían razón al decir que la princesa mimada vive en un mundo de ilusiones. Antes de responder a algunas preguntas comunes de los comentarios, quisiera aclarar cómo mi cuñada puede acceder a mi casa en mi ausencia. Después de acceder a que usara nuestra casa para la boda, le entregué una llave de repuesto. Los espacios accesibles incluyen el porche delantero, la sala de estar, el jardín y la zona de la piscina. Cubierta con cámaras de seguridad en todos los ángulos, me sentí segura al compartir la llave de repuesto de nuestra casa. Me preguntaba cómo el prometido de mi cuñada había caído en la fábula de que esa era su casa, cuando solo la había visitado en una ocasión, guiado por ella mientras yo estaba en el trabajo. Apenas unas semanas antes de la boda, ella le mostró nuestra casa como si fuera suya, exhibiendo cada rincón mientras yo redactaba esa actualización y discutía mis pensamientos con mi esposo. Mi esposo, aunque de mi lado, estaba preocupado por las consecuencias que podría traer retractarse de nuestra decisión. Temía que la cancelación de la boda pudiera manchar la reputación de sus padres. Decidimos hablar con ellos directamente. Al revelar el plan de mi cuñada de excluirnos del evento, descubrimos que ellos ya lo sabían y parecían estar de acuerdo. Esta revelación hizo que mi esposo perdiera la calma y confrontara a nuestros suegros con la verdad. Mi suegra, con voz temblorosa, admitió que pensaban que estábamos de acuerdo con la exclusión, ya que nunca cuestionamos por qué no recibimos invitaciones. En ese momento, me cuestioné si estábamos equivocados al asumir que estaríamos invitados a la boda solo porque se celebraría en nuestra casa. Mirándonos en estado de shock, mi esposo exigió saber si se daban cuenta de que podíamos detener la boda si yo me retractaba de mi oferta. Ante la posibilidad de contar la verdad a los suegros de mi cuñada, mi suegra entró en pánico y mi suegro intervino, preguntándome si estaría dispuesta a asistir si mi cuñada nos enviaba ahora la invitación. Mantuve el silencio, furiosa por la situación. Mi suegro, insistiendo en resolver el asunto, pidió a mi suegra que llamara a mi cuñada y le solicitara que nos enviara la invitación y se disculpara. Bajo la presión de su esposo, mi suegra hizo la llamada y, con el teléfono en altavoz, intentó hablar con nuestra cuñada, quien estaba ocupada en una sesión de spa. Mi cuñada, irritada, se negó a enviar la invitación, acusándome de querer robar el protagonismo en su día especial por mi tendencia a hablar sobre dinero, dólares, inversiones y carreras, lo que, según ella, captaría demasiado la atención de los invitados. Mi suegra intentó mediar, pero mi cuñada, sin saber que estábamos presentes, se desahogó y colgó abruptamente. En respuesta a su insulto, le grité que su estupidez era la razón de su comportamiento y salí de la casa furiosa. Mientras mi esposo se disponía a seguirme, mis suegros le rogaron que me calmara y prometieron hablar con mi cuñada para que se disculpara. Pero mi cuñada, en un último mensaje de texto, me instó a retirar nuestros retratos del pasillo y a mudarme de la casa, ya que su prometido y su familia llegarían al día siguiente para supervisar los últimos preparativos. Antes de marcharte, asegúrate de dejar a mis padres allí, pero antes de que lleguen los planificadores de la boda. Yo me quedaré en casa de una amiga tras la despedida de soltera y desde allí me dirigiré directamente al salón. Llegaré al lugar vestida de novia y lista para deslumbrar. Claro está, Tu Alteza, planearemos una boda perfecta para ti. Cuando regresamos a casa esa tarde, decidí que era hora de actuar. Llamé a un cerrajero y cambié las cerraduras de la casa. Más tarde esa noche, mi esposo comunicó a mi suegro que no permitiríamos desmanes en nuestra casa, por lo que sería mejor que buscasen otro lugar para el evento. Intentó comunicarse con mi cuñada, pero estaba ocupada disfrutando de su despedida de soltera. Mi suegro, en un estado de pánico, llamó preguntando qué debería hacer. Mi esposo le sugirió que, si quería preservar su reputación, debería llamar a sus invitados y cancelar la boda, alegando cualquier excusa adecuada, porque definitivamente no se celebraría en nuestra casa en la fecha planeada. La noche se tornó intensa solo de pensar en la reacción de mi cuñada al descubrir que sus planes se habían venido abajo. Al amanecer, mientras comenzaban los preparativos del evento con una cena, el timbre sonó. Era el diseñador de bodas, listo para comenzar a trabajar. Le expliqué que esa era mi casa y que la boda no se celebraría allí. Confundido, me dijo que mi cuñada y su prometido habían hecho la reserva para ese día. Le indiqué que llamara a ellos porque mi casa ya no estaba disponible. Una hora después, el prometido de mi cuñada vino a la puerta. Al responderle, preguntó si mi cuñada estaba en casa porque no respondía a su teléfono. Le aclaré que no estaba aquí porque esta no era su casa.
Él pareció confundido y mencionó que tal vez había un malentendido, ya que hoy tenían una boda en esta casa y supuso que yo era su cuñada porque había visto mis fotos en el pasillo días antes. Sonreí y le confirmé que era su cuñada, pero había más verdad que contarle. Esta es mi casa, aquí vivo yo, y mis suegros y mi cuñada viven al otro lado de la ciudad en un apartamento. Además, le felicité por su boda, pero le informé que no se celebraría aquí porque había cambiado de opinión sobre permitirlo. No sé qué ocurrió después de esa conversación, pero alrededor de las 9 de la mañana, la princesa vino golpeando mi puerta furiosamente. No respondí. Llamó a mi esposo, preguntando qué sucedía y por qué había expulsado al diseñador de bodas. Él respondió que nuestra casa no estaba disponible y que ella debería buscar otro lugar para la boda. Ella gritó y golpeó la puerta, exigiéndome que la abriera. Abrí la ventana y le grité que si volvía a golpear, podría terminar en la cárcel el día de su boda. Ella nos insultó y nos llamó nombres por arruinar su día, y finalmente se fue después de que los vecinos amenazaron con llamar a la policía. Bloqueé su número, pero ella bombardeó el teléfono de mi esposo con mensajes de voz, insultándolo por no defender a su hermana. Le pregunté a mi esposo si estaba molesto, y él respondió que, aunque estaba molesto, ella había provocado la situación. No se puede asumir que todo se le servirá en bandeja de plata. Fue ingrata y nos dio por sentados, diciéndole a su prometido que esta era su casa y planeando la boda aquí sin siquiera pedir permiso. Además, nos excluyó de la boda y me llamó bruja. ¿Qué esperaba recibir a cambio? Mis suegros no lo han tomado bien y me culpan por manchar su reputación. Me hace reflexionar sobre su sistema de valores, ya que claramente estaban de acuerdo con que su hija nos excluyera de la boda, aun sabiendo que se celebraría en mi propiedad. El día de la supuesta boda, mi cuñada y mis suegros se acercaron a sus invitados para pedirles que esperaran una semana mientras organizaban otro lugar. Sin embargo, su prometido, frente a todos, los llamó mentirosos y anunció que cancelaba la boda, además de reconsiderar la relación. Ahora solo Dios sabe qué pasará, pero yo estoy aliviada de estar fuera de este drama. Tengo una vida propia que vivir y una carrera en la que destacar. Actualización 3. Han pasado un par de días desde la cancelada boda de mi cuñada en mi casa. Como ya sabrán, no solo no se realizó aquí, sino que tampoco en ningún otro lugar, porque al final del día el novio decidió cancelarlo todo después de descubrir las mentiras de su ex prometida. No lo culpo. Estamos hablando de una persona que puede llegar muy lejos con las mentiras. Así que, ¿quién sabe cuántas más podríamos esperar en el futuro? La reacción de todos tras el desastre ha sido variada, comenzando por mi cuñada, quien ha estado llorando desde que todo esto sucedió, culpándome a mí por todo, lo cual es absurdo, porque no fui yo quien mintió a medio mundo. Su ex pasó por casa el otro día, se disculpó por todo aunque le aseguré que no tenía nada de qué preocuparse porque él no tenía nada que ver con esto. Incluso me disculpé con él, aunque siendo sincera, no es que tuviéramos una relación o que hubiéramos tenido mucho contacto antes. En cuanto a mis suegros, siguen llamando a mi esposo para hablar mal de mí, diciéndole que debería haber hecho algo y no solo dejarse influenciar por mí. Él está considerando bloquearlos si esto continúa, y ya no contesta sus llamadas porque está harto de ellos. Pero eso es algo entre él y sus padres, así que en eso no me voy a meter. Actualización 4. Una semana ha pasado desde mi última actualización y esperaba que la anterior fuera la última porque ya he perdido demasiado tiempo y dinero en sus tonterías. Pero ella tuvo que aparecer en casa y armar un escándalo. Era sábado por la mañana y yo estaba en casa desayunando cuando ella golpeó la puerta. Pude saber que era ella porque el golpe vino acompañado de gritos histéricos. Según dijo, quería golpearme porque había arruinado su boda y su relación por ser una egoísta y una bruja. Mi esposo no estaba en casa porque había ido a jugar tenis con un amigo. Ella estaba gritando a todo pulmón y golpeando la puerta mientras yo bebía mi café. Un vecino escuchó todo y llamó a la policía. También se acercó a mi puerta para asegurarse de que estuviera bien y le dijo a mi cuñada que la policía estaba en camino. Finalmente se marchó, pero lo gracioso del asunto es que lo hizo corriendo como si fuera una ladrona, porque no tiene coche y había llegado en Uber. Así que no tuvo tiempo de pedir otro antes de que llegara la policía. Luego abrí y hablé con mi vecino, y cuando terminé con él llegó la policía y les expliqué lo sucedido, como me amenazó con golpearme y mi vecino es testigo además de las cámaras. La policía fue a la casa de mis suegros a buscarla. Ahora ya es tarde y mis suegros han llamado a mi esposo para contarle lo que hice y gritar un poco más, pero mi esposo cortó la llamada y los bloqueó.
Sé que muchos se sentirán decepcionados porque no sabemos qué sucedió con mi cuñada, ya que mis suegros eran los únicos capaces de contarnos, pero ambos sentimos que ya hemos tenido suficiente de todos. Si ella termina en la cárcel o no, no lo sabemos. Pero al menos hemos terminado con esa familia.